Bien, vamos a comenzar la sesión del día de hoy eh, que hayamos ya previamente pactado. Quiero que tengan en consideración que esta presencia, y como están grabándose también, hay una hora de entrada y hasta qué hora están. Entonces, las justificaciones después ya bueno, van a ser de cada uno su irresponsabilidad también de cada uno de ustedes. Entonces, están invirtiendo un dinero, entonces me parece que también deben de tener en consideración esos aspectos. Ahora, el proyecto de investigación lo vamos a desarrollar con ustedes, no es que se va a desarrollar solo, tiene que ser con mi asesoramiento y con el trabajo que ustedes realizan. Entonces, los otros, lamentablemente, van a ir retrasándose. Bueno, el día de hoy está planificado relacionado con lo que es el planteamiento del problema. Una vez que ustedes ya han seleccionado su tema en función de el- algo que les llame la atención, algo que ustedes también conocen y algo que les motive por investigar, entonces eso nos permite que comencemos a indagar, comencemos a búsqueda. Hoy en día, con el avance de las diferentes herramientas de inteligencia artificial, nos permiten bajar información. Tenemos información a nivel de todo el mundo, no solamente información a nivel nacional. Entonces, desde diferentes tipos de países, instituciones, nos llega información, tenemos información. Entonces, decir que hoy en día no hay información, eso no es correcto. Bien, entonces voy a partir con un video, un video bastante corto que habla sobre la determinación del problema. Entonces, voy a compartir eso. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta es, ¿lo escuchan bien? ¿Un poquito más de volumen? ¿Está correcto? Ah, sí, se escucha. Ya, entonces Sí se escucha, profesor. listo, vamos a comenzar. Atentos, por favor, gracias. A decir verdad, empezar una investigación, bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque a decir verdad, empezar una investigación a veces se siente literalmente como entrar a un bosque a oscuras, sin mapa, sin brújula, sin nada. La realidad social y educativa es un caos, es ruidosa y está llena de variables que no dejan de cambiar. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasamos de ese enorme desorden empírico a un problema científico rigurosamente estructurado? De eso va nuestra exploración de hoy. Vamos a ver cómo agarrar esa tremenda confusión inicial y transformarla en una pregunta de investigación precisa y sobre todo accionable. Imagínense este proceso como construir un puente bien sólido que nos permita cruzar desde un problema del mundo real hacia la creación de nuevo conocimiento científico. Para lograr esto vamos a navegar por 6 etapas muy claras. Primero, del caos a la situación. Segundo, esa contradicción entre lo real y lo ideal. Tercero, cómo encontrar el vacío de conocimiento. Cuarto, la complejidad de la intersubjetividad. Quinto, cómo transformar todo mediante la investigación, acción. Y para cerrar, el paso 6, la formulación de la pregunta final. Sección 1. Del caos a la situación. Es completamente normal que cualquier proyecto de investigación nazca de sentirse totalmente perplejo. Uno observa un fenómeno educativo o social y lo primerito que salta es una dificultad, una duda, un conflicto cognitivo. Es ese instante en el que nos asomamos a la realidad y pensamos, a ver, aquí está pasando algo que simplemente no entiendo. Y esto nos lleva a una de las verdades más grandes del trabajo académico, que el investigador Russell Ackoff capturó a la perfección. Un problema bien planteado es la mitad de la solución. O sea, el trabajo pesado, el verdadero esfuerzo intelectual, pasa muchísimo antes de salir a recolectar el primer dato. Si logramos plantear bien el problema, literal, ya tenemos la mitad del camino resuelto. Pero ojo,
Para llegar a ese superplanteamiento hay que entender una diferencia que es clave. No es para nada lo mismo una situación problemática que un problema científico. La situación problemática es básicamente el caos del mundo real. Son esas circunstancias contradictorias que están ahí afuera, el desorden total. En cambio, el problema científico es esa pregunta ya refinada, súper sintetizada y accionable que nosotros formulamos para poder estudiar ese caos. Es nuestro puente conceptual. Sección 2. La contradicción. Lo real versus lo ideal. Vale, ya sabemos que hay un desorden empírico ahí afuera, pero necesitamos un lente analítico para aislar exactamente dónde está fallando la cosa. Y ese lente es buscar una contradicción. La situación problemática nace de agarrar y comparar cómo son las cosas en la realidad frente a cómo teóricamente deberían ser. Vamos a poner un ejemplo súper concreto del mundo educativo. El comportamiento ideal, nos dice la pedagogía, es que los niños de segundo grado deberían leer de forma comprensiva unas 60 palabras por minuto. Pero resulta que el comportamiento real en una aula específica es que apenas llegan a 20. Esa brecha, esa desigualdad gigante entre lo que pasa y lo que debería pasar es la contradicción. Y donde hay contradicción, créame, hay terreno fértil para investigar. Entonces, al ver esta enorme brecha, la narrativa da un giro. Ya no nos podemos quedar cruzados de brazos observando pasivamente. Tenemos que hacernos dos preguntas críticas. ¿Qué necesitamos conocer exactamente sobre este fenómeno? Y lo más importante, ¿cómo vamos a lograr obtener esa información? El punto crucial aquí es que, para medir concretamente ese comportamiento real, tenemos tres caminos bien marcados. Podemos irnos a la segura y usar instrumentos que ya están estandarizados a nivel general. Podemos tomar esos mismos instrumentos y darles un giro para contextualizarlos a nuestra realidad local. O, si nos sentimos más audaces, podemos construir nuestros propios instrumentos desde cero, asegurándonos siempre de que sean súper válidos y confiables, claro. Cualquier ruta nos va a dar los datos duros que necesitamos para demostrar que esa brecha existe fuera de nuestra imaginación. Sección 3. Encontrando el vacío de conocimiento. Ya vimos una contradicción en el mundo real. Perfecto. Pero en la academia, esa contradicción empírica se tiene que traducir obligatoriamente en un verdadero vacío de conocimiento dentro de la literatura científica. Y esa metáfora visual del investigador parado al borde de un acantilado gigante intentando ver qué hay al otro lado ilustra brillantemente la tarea que tenemos enfrente. Como advierten los expertos metodológicos, sin vacío de conocimiento simplemente no hay problema de investigación. No basta con ver un problema práctico. Hay que encontrar esas preguntas que la ciencia todavía no ha podido responder. Ahora, encontrar ese vacío requiere pensar como si estuviéramos armando un embudo. Empezamos bien arriba, revisando la literatura en el contexto global, para entender qué se está debatiendo a nivel internacional. De ahí lo bajamos al contexto nacional, para ver cómo pega ese fenómeno en el país. Y finalmente, aterrizamos de lleno en el contexto local, en esa situación empírica súper concreta que estamos observando. Articular estos tres niveles es lo que verdaderamente legitima el vacío. Y, por supuesto, este vacío no puede salir de una simple corazonada. Tiene que tener como base rocosa la evidencia y las citas de otros autores. Un ejemplo buenísimo que surge de las fuentes es estudiar el impacto de la inteligencia artificial en los universitarios. No podemos simplemente decir, la inteligencia artificial es nueva y no sabemos qué onda. No, hay que citar estudios globales recientes sobre sus beneficios y riesgos y luego argumentar de forma rigurosa que nos falta evidencia empírica en, digamos, las universidades públicas de nuestra zona. Así se construye. Sección 4. La complejidad de la intersubjetividad. Llegamos a una dimensión de las ciencias sociales que es francamente fascinante. Hasta ahora hemos hablado mucho de medir y observar de forma súper objetiva, pero tenemos que hablar del elefante en la habitación, nosotros. El investigador es parte del mundo que estudia. El sociólogo Raúl Rojas Soriano cita esta frase histórica de Lenin para introducir un argumento epistemológico crucial, y presentándolo de manera totalmente objetiva, el punto es este. En las ciencias sociales, creer que podemos ser investigadores 100% imparciales y asépticos es, a menudo, una ilusión. Todos traemos una carga ideológica y teórica que viene de nuestro entorno cultural. Pero lejos de invalidar nuestro trabajo, entender esta intersubjetividad es vital. No somos hojas en blanco. Hay una relación dialéctica, una interacción continua entre el que investiga y las personas investigadas. Reconocer nuestros propios sesgos y esa matriz teórica que traemos en la cabeza no es para nada una debilidad. De hecho, es una tremenda fortaleza. Nos permite plantear problemas sociales muchísimo más fundamentados y evita que nos acerquemos con ingenuidad a realidades que ya de por sí son súper complejas. Sección 5. Transformando mediante la investigación-acción. Esta conciencia de nuestro rol nos empuja de la pura teoría a una práctica que realmente empodera. Lo verdaderamente interesante de la metodología de investigación-acción es cómo rompe con todo el molde tradicional. Aquí ya no somos el experto que observa a los sujetos a la distancia. Se forma una asociación de igual a igual con la población. Como investigadores,
Asumimos un rol de agentes de cambio, chocando constantemente la teoría contra la práctica diaria. El objetivo final no es solo imprimir un documento académico, sino meternos de lleno para transformar y solucionar problemas sociales tangibles. Sección 6. Formulando la pregunta final. Y bueno, después de todo este recorrido, desde el caos inicial, pasando por la literatura, hasta llegar a la reflexión filosófica, toca formular la pregunta definitiva que va a guiar el proyecto. Para asegurarnos de que el problema científico sea a prueba de balas, la academia sugiere pasarlo por el filtro de los criterios FINER. Primero, ¿es factible con los recursos y el tiempo disponible? Segundo, ¿es interesante para la comunidad académica? Tercero, ¿es novedoso? Cuarto, ¿cumple con parámetros éticos? Y por último, ¿es verdaderamente relevante para la sociedad? Si tu pregunta pasa estos 5 filtros, tienes en tus manos un problema súper sólido. Eso sí, hay una regla de oro que jamás podemos olvidar en diseño de investigación. Menos es más. Reducir el problema a términos súper concretos es de vida o muerte para el proyecto. Tenemos que delimitar muy bien el espacio, el tiempo y la población exacta que vamos a estudiar. Acotar estas variables es lo que transforma una idea gigante e inmanejable en algo que realmente podemos ejecutar. Una delimitación así de nítida garantiza que nuestro puente intelectual sea seguro y aguante el peso de toda la investigación. Al final del día, identificar esa situación, cruzar la brecha teórica y diseñar una pregunta afilada tiene un propósito muchísimo mayor. La educación y las ciencias sociales existen para entender el mundo, claro, pero sobre todo para mejorarlo. Así que con todas estas herramientas listas para convertir el caos en un problema científico accionable, les dejamos esta última reflexión a todos los que nos sumergimos en la investigación empírica. ¿Qué realidad social, ahí mismo en nuestras propias comunidades, está simplemente esperando ser comprendida y transformada hoy? Gracias por acompañarnos en este análisis sobre la esencia misma del método científico en el campo social. Bien, entonces este ha sido un video también creado por la inteligencia artificial. Seguramente algunos de ustedes ya conocen lo que es Notebook LM. ¿Lo conocen? No, profesor. No lo No. conocen. Hilda, ¿tú lo conoces? No, profesor. Sería bueno. Un ratito, ya había dos estudiantes que querían ingresar, no han ingresado, ya están ya. Ahí está Iliana, Iliana Guzmán. Había otro estudiante, Contreras. Pues yo el link ya le había dado ya. Bien, entonces, colegas, sería bueno que trabajen con Notebook porque le facilita mucho para la creación de sus sesiones de aprendizaje. Le da video, le da presentaciones, le da infografías, entonces es bastante interesante. Pero bien, ¿y algún comentario del video? Profesor, en lo que es la cuestión que sea factible, interesante, novedoso y que tenga parámetros éticos, bueno, me parece que todo trabajo debe cumplir con esas normas, expectativas, ¿no? Para que sea un trabajo serio. Eso es lo que y también por supuesto que tiene que tener el espacio y el tiempo, ¿no? Que también son importantes por los trabajos. ¿Tú qué puedes decir, Natalie, al respecto del video? Bueno, entiendo que no basta con identificar un tema que nos interese, sino que debemos de contrastar lo que lo que ya conocemos, ¿no? A través de las investigaciones con lo que ocurre en el contexto. Más o menos eso fue lo que entendí. Bien, este síntesis
del video, de diferentes trabajos, publicaciones que ha habido, traen en sí una reflexión respecto a qué es la determinación del problema. Porque nosotros podemos, a través de un momentito, nosotros podemos, a través de las diferentes herramientas, podemos formular un problema, pero no lo estamos haciendo nosotros con criterio, con conocimiento. Estamos dejando, ¿no? Y es ahí donde realmente nosotros tenemos que estar claros y precisos. Ojo, que si nosotros no llegamos a conocer diferentes herramientas y saber su interpretación, vamos a tener consecuencias en el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Tengan en consideración que nuestros estudiantes son nativos digitales. Sus estudiantes son nativos digitales. Y ellos realmente no, ellos dominan mucho la inteligencia artificial. Ellos han nacido justamente con esta tecnología. El que habla, no. Que algunos de ustedes recién estaban en sus inicios. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Hoy en día el estudiante es muy, muy hábil. Tiene realmente el manejo de estas herramientas. Y si tú no conoces, tranquilamente te sorprende. Ellos tranquilamente, tú como no conoces, vas a pensar que tienes un gran estudiante, que tiene un gran léxico, que tiene un gran conocimiento. Sin embargo, el que está haciendo el trabajo es la inteligencia artificial. Entonces, les digo que es necesario que ustedes tomen conciencia del aspecto de la evolución de la inteligencia artificial en el mundo académico y en todas las actividades. Esto no se va a detener, muy por el contrario, va a avanzar más. Y está avanzando mucho más. Bien, entonces, nosotros, cuando hablo nosotros, estamos hablando de ustedes. Ustedes han hecho búsqueda de información, han hecho en función de algunas ideas que han tenido y le han preguntado a la inteligencia artificial para que le busque algún tema. Entonces, él se ha encargado y ustedes le han dado algunas pistas. Bien, no todos, ojo, no todos, ahora que ya está la gran mayoría, no todos han bajado los artículos. Y voy a volver a decirlo, es necesario que bajen todos los artículos, la mayor cantidad de artículos, porque hoy en día vamos a comenzar a trabajar con los artículos, no solamente con el link. El link es necesario que lo tengan para que eso vaya a las referencias, pero el artículo es el elemento con cual vamos a trabajar. Entonces, para que exista un problema, nosotros tenemos que haber revisado literatura, haber leído. Entonces, con esto y más nuestros conocimientos, podemos detectar algún vacío, lo que le llaman un hueco, algunos le llaman un nicho, entre lo que es y lo que debería ser, ¿no? Debería ser de esta manera. Cuando vienen los estudiantes de diferentes niveles, tanto en la educación inicial, primaria, secundaria y superior, nosotros creemos que ellos van a tener un aprendizaje adecuado, lo cual nosotros vamos a ser intermediarios. Pero hay factores que están repercutiendo que ese aprendizaje no llegue de una manera adecuada a este docente, a este estudiante, perdón. Nosotros podemos decir, ¿es solamente el docente? ¿Qué otros factores son los que están repercutiendo en que el aprendizaje no sea adecuado? Hay una infinidad.
Entonces, frente a esa cantidad, ¿cuál consideramos nosotros que es el que realmente es el que está repercutiendo más? Y eso nosotros lo tenemos que identificar. Entonces, la determinación del problema no es una situación que parta solamente de un ámbito local, porque esa problemática parte de una situación mundial, internacional, para luego ir a la nacional y luego ir a lo local. Cuando hagamos nosotros la determinación del problema o identificación del problema, antes de formular nuestro problema de investigación, tenemos que ir ahí. Respaldado con autores, autores que han realmente investigado, autores que han realmente desarrollado y son expertos en el trabajo. Entonces, nosotros vamos a basarnos en eso. No es que yo creo, no es que yo considere. Entonces, eso tiene que ser respaldado. Entonces, en la determinación del problema va a estar esto respaldado por las citas de los autores. Entonces, una vez que nosotros hemos descrito la problemática que existe, recién podemos formular el problema de investigación. También quiero decirles que espero que en este tiempo hayan bajado toda la documentación que se les ha proporcionado. Lo primero es el esquema del proyecto de investigación. A partir del siguiente trabajo que se les va a dejar, ya van a presentarlo en el esquema del proyecto de investigación de nuestra escuela de posgrado. Y todos los trabajos que se envíen va a ser enviado en Word para hacer las revisiones correspondientes. Hoy vamos a desarrollar parte del capítulo 1. Entonces, ustedes ya tienen que saber qué cosas viene en el capítulo 1. Uno, la determinación del problema. Luego vendrá la formulación del problema general, la formulación de los problemas específicos, la formulación del objetivo general, la formulación de los objetivos específicos, las justificaciones, etc. Entonces, todo eso ustedes tienen que trabajarlo en la estructura. La pregunta sería, ¿han revisado la estructura? No, profesor, disculpe la duda. ¿Dónde, o sea, disculpen, ¿dónde puedo conseguirlo más bien? Porque ¿Dónde? Ya se los envié, maestra. Ay, profe, ya, A todos se les envió. en el grupo. Revisen el grupo de WhatsApp, ¿ves? Han tenido tiempo más que suficiente de bajar todo eso. Ahí están todo. Miren, colegas, en relación con el grupo anterior, les informo que ya todos tienen resolución, porque todos tienen proyecto. De esos 6 estudiantes, porque uno por motivos personales no estuvo, de esos 6, en 5 soy su asesor. Y ya estamos haciendo la tesis. Y consideramos que antes de diciembre deben sustentar. Y yo les digo a ustedes que si ustedes piensan realmente tener su grado, entonces tienen que tener su proyecto al finalizar esto. Y no solamente eso, considero que a más tardar, entre noviembre y diciembre deben estar aplicando su instrumento de recolección de datos. ¿Para qué? Para que en enero se procese y en enero así puedan estar sustentando, enero o febrero. Si ustedes realmente son realmente disciplinados, lo van a poder hacer. Si no, simplemente están invirtiendo dinero en vano. El trabajo lo van a hacer ustedes. Entonces, no crean que porque ustedes han pagado un derecho, ya el proyecto sale solo, de ninguna manera. Entonces, les pido y les invito a que realmente vayamos poco a poco de la mano, pero con el apoyo de ustedes mismos hacia ustedes mismos. Porque eso es lo que tiene que ser. Entonces, no sé, solamente espero que sea el caso de Natalie Mesa, que no ha revisado y que no ha bajado los documentos correspondientes.
y espero que el resto ya todos lo tengan, ¿no? El esquema, y comencemos a trabajarlo en el esquema. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración de los colegas que llegaron por diferentes motivos después de hora, por favor? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna aclaración? Erika. Buenas noches, profesor. Gracias por el ingreso. Tuve un inconveniente de trabajo. Mil disculpas. No, no se preocupe, sino que no le podía dar pase en ese momento. No, sí, lo entiendo. Estábamos viendo el video y yo no podía detener el video para darle pase. Sí, sí lo entiendo. Correcto, Sí, maestro. sí he visto parte de lo que el proyecto, porque también, bueno, cuando culminé la carrera tuve parte del proyecto que hice y puedo tener un poquito el esquema. Claro. Correcto. Que he variado ahora entre los temas tentativos que usted muy bien nos dijo con el PROM, poder revisar y pedir qué propuestas. Si usted ve en el trabajo que yo le he enviado, he puesto como propuesta en lo que es tutoría para el logro del aprendizaje, ¿no? Importante. Porque estoy más evocada a ese trabajo y he querido un poquito también tener en base a la experiencia, ¿no? Pero como usted muy bien nos orientó, tiene que ser de cara a lo que en un futuro uno se proyecta, que es la educación superior, ¿no? Correcto, Erika, sí, eso ha sido la primera parte que hemos abordado con Hilda y con Natalie, y han expuesto el porqué de su trabajo, hemos conversado, hemos dialogado, y bueno, para que tengan claro, hay algo que realmente deben tener en consideración ustedes. Lo has dicho bien claro, Erika. Estás trabajando en algo en tutoría. Entonces, tú eres una persona que conoce sobre tutoría. Entonces, esa es la sugerencia, de que uno investigue lo que conoce. Uno no puede investigar lo que no conoce, y no debe investigar en lo que no conoce. Todos somos maestros, pero hay dentro de la docencia cosas que nosotros no manejamos, o nos es un poco más difícil. Por lo tanto, hagamos lo que nosotros conocemos. Hagamos lo que a nosotros nos guste. Hagamos, y eso va a llegar realmente a buen puerto. Si solamente estamos pensando por cumplir, ahí nos estamos equivocando. Porque esto no es para cumplir. Esto es para que lo desarrollemos. Y lo desarrollemos de una manera tal, al menos los dos colegas que han podido, y ahora con usted tercera, estamos yendo claros. Mía maestra. A ver, quisiera escuchar... Profesor, antes de que me corte, una consulta. Usted ha pedido de los artículos, yo entendí que de los artículos se extraía aquello que se relacionaba con mi propuesta de trabajo. Por eso es que no, pero si en todo caso hay que adjuntarlo todo el artículo, es lo que he entendido ahora. A ver, nuevamente. Lo que se dejó como trabajo era, en primer lugar, habíamos solicitado a la IA que nos dé una propuesta de 10 temas. Sí. De esos 10 temas, que nos dé una pequeña descripción. Y en función de eso, nosotros seleccionamos 3 de esos 10. De esos 3, nosotros teníamos y pedíamos que nos dé una mayor descripción para poder realmente ubicarnos en cuál de nosotros, de esos 3, nos agrada a realizar el trabajo. Muy bien, sí. Seleccionaron uno. Sí. Y ustedes, en función de eso, comenzaron a hacer búsqueda de información en las diferentes bases de datos que yo también les adjunté. Sí, que nos dé un backup. Correcto. Un backup de páginas ahora, que honestamente ni conocía, que he aprendido ahora que usted. Correcto, qué bueno, felicitaciones. Y ahora, tengan en cuenta, y vuelvo a manifestarlo, para el desarrollo de la determinación del problema, de los antecedentes, de las bases teóricas y que respalden las tesis, que son las conclusiones,
necesitamos marco teórico, necesitamos literatura. Y esa literatura la vamos a encontrar en los artículos. No es que no lo podemos encontrar en libros, sí. Ahora, los artículos son trabajos de investigación últimas. Por eso pedimos de los últimos 5 años, pero eso no implica que no podamos tener referentes de 10, 15 años atrás. Por ejemplo, un ejemplo que todos manejamos para que sea comprensible. Si queremos hablar de metodologías activas, métodos activos o metodologías activas, necesariamente tenemos que conocer lo que ha trabajado Novak, Ausweg, Vygotsky, etcétera, ¿no? Piaget. Pero esa información es de hace 5 años, de 10, es mucho más. No. Pero son los pioneros, son los referentes. Y siempre en todo trabajo hay referentes. ¿Correcto? Entonces, Sí. podemos tomar esa base de esa información para nuestro trabajo de información, sí. Para nuestra tesis, sí. Pero esa es una pequeña parte, digamos, un 15, un 20%. Lo más, el 85%, el 80% serán búsqueda de información actual. Y se habla de 5 años de antigüedad, porque la ciencia y la tecnología avanza a pasos agigantados. Algunos mencionan cada 5, otros son mucho más, realmente, y dicen cada 3 años. Nosotros estamos siendo bastante mesurados y estamos diciendo 5 años. Entonces, por eso pedimos, ahora, un proyecto de investigación y mucho más, una tesis, solamente se va a componer con 10 referencias, ¿no? Por eso tenemos que buscar mucho más. A eso me refería, y qué mejor que tenerlo descargada. Búsquelo y descárguelo, y eso no va a servir para el proyecto y no va a servir para la tesis, mi estimado. No sé si respondí. Sí, sí, porque yo inclusive aquellos trabajos que he encontrado referentes en esos buscadores que nos ha brindado, yo lo que he tratado es de condensar con el uso de la IA, efectivamente, ¿no? Y velar de que esté en la relación que existe entre eso y mi propuesta de investigación. Y además tener el link para poder recurrir a esa información cuando voy a necesitar, porque usted dijo bien, necesito información para el marco teórico. Correcto. Eso es lo que he velado en el trabajo. Está bien, Esa era mi pregunta. No, está bien. Gracias, profesor. No, Muy de nada. amable, gracias. Liliana, quisiera escucharte respecto a tu trabajo. Liliana Guamán. Sí, doctor, buenas noches. Con todos, buenas noches. En primer lugar, las disculpas del caso, pues me he conectado tarde por situaciones de actividad laboral, aparte de ello por el motivo de mi trabajo, pues en el lugar donde estoy, por estos días ha sido muy frecuente la lluvia y ahorita está un poquito inaccesible la señal de internet, pero estoy intentando escuchar de todas maneras. Bien, en este caso, pues yo, teniendo en cuenta la secuencia de la actividad que ya nos había dejado en la sesión anterior, de igual forma, ¿no? He recorrido la búsqueda de información con la ayuda de IA, de diferentes links que usted nos ha facilitado. Por ende, he seleccionado 10 temas, de los cuales, pues, 3 he seleccionado de los que más o menos más me llamaron la atención. Me quedé uno y en consideración a ello buscar más la información. Y menciona, profesor, el título de repente de la investigación que he considerado. Por favor. Ah, ya. Bien, en este caso, pues como ya mencionaba en la clase o en la sesión anterior, soy del área de ciencia y tecnología de secundaria y por ende, pues me interesó el tema a investigar. Como opción 1 he considerado integración de la inteligencia artificial generativa para fortalecer la planificación curricular en estudiantes universitarios de educación. Esto, pues, de cierta manera, ayuda a los estudiantes para que puedan planificar o tener en cuenta como referencia y realizar su planificación anual con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, por ese lado, de cierta forma, más me llamó la atención este tema y estoy buscando la información.
¿Dónde lo va a realizar, maestra? Voy a realizar en universidad, en este caso en Ayacucho, en la Universidad Nacional de Educación, perdón, en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Pero me voy a enfocar en lo que es, pues, sector educativo, en estudiantes universitarios del sector Correcto. educación. ¿Sabe ya un estimado de la cantidad de participantes que van a trabajar con usted? De cierta forma, como pues también hay 3 niveles en la universidad, tanto inicial, primaria y secundaria, voy a enfocarme sobre todo en estudiantes de educación de nivel inicial en la universidad. Ellos van a ser como muestra y pues de cierta forma se va a realizar el estudio y pues para que ellos tengan como referencia y ayuda la inteligencia artificial para que puedan realizar su planificación curricular anual. Correcto. Bien, maestra. Entonces vamos viendo ya. Bien, les he escuchado todo. Bueno, Mariela me dice que está dirigiéndose a casa, todavía no llega y está escuchando por el celular. Pero están faltando 2 personas más. Una es Frecia González, que no se ha conectado hasta el momento. Y el otro, en Margueda, si no me equivoco. En Margueda son 2 que no están. Bien, vamos a pasar entonces a la exposición de las presentaciones que he desarrollado, que he creado, ¿no? Para ustedes el día de hoy, para la determinación y la formulación del problema. Entonces, todos ustedes, colegas, todos los 7, han presentado sus trabajos y ya han seleccionado un tema. Ahora, en función de esto, vamos a hacer la determinación del problema y luego la vamos a formular. Entonces, voy a explicar qué cosa es la determinación del problema y cómo se formula el problema. También basado en la experiencia, voy a recomendarles cómo podrían formularlo de una manera bastante sencilla y práctica. Bien, voy a compartir entonces. ¿Me confirman si están observando, colegas? Sí, profesor. Listo. Bien, presten atención, si es posible, anoten las dudas para que pregunten. Solamente aquellas personas que preguntan pueden salir esclarecidas de una reunión, de una sesión de aprendizaje. A veces en nuestro contexto, lamentablemente, no preguntamos porque, ¿qué dirá el compañero? Que no sé, o qué dirá el profesor, o me quedo callado simplemente porque van a pensar que no conozco. Colegas, les pido por favor que pregunten. Si ustedes preguntan, se van tranquilos a casa. Si ustedes no preguntan, no se van contentos, se van insatisfechos. ¿Qué habrá querido decir? ¿En qué consistirá esto? Ahora, ¿cómo lo hago? Entonces, por favor, pregunten. Gracias. Entonces, partimos, dice, el arte de problematizar, descifrando el vacío del conocimiento. O sea, el conocimiento tiene muchos vacíos. Por lo tanto, nos dice que el camino luminoso desde la idea, que ya la tenemos, hasta la formulación rigurosa de nuestra investigación científica. Muy bien, entonces vamos y estamos yendo paso a paso. Ya tenemos la idea inicial. Ahora, vamos a ir hasta la formulación del problema. Pero esto tiene que pasar por algunas etapas. Comencemos. Dice, de la realidad al laboratorio, que es un proceso de transformación. La situación problemática
es la materia prima. El problema científico es ya la obra esculpida. Hemos convertido el carbón en un diamante, en una piedra preciosa. Por lo tanto, si no se puede o si no puedes demostrar dónde está el vacío del conocimiento, entonces no tienes problema de investigación. Ojo, ¿eh? Ojo con esto. Si no puedes demostrar dónde está el vacío del conocimiento, entonces no tienes problema de investigación. Y si no hay problema de investigación, no hay nada. El problema de investigación es la base y tiene que ser sólida, como una construcción. Si no hay una base sólida, se viene abajo. Bien, entonces, la situación problemática, la materia prima, es de naturaleza caótica, externa y del mundo real, donde existen dificultades, dudas, disgustos, malestares, etc. Es amplia, porque es un fenómeno amplio, que es multifactorial. ¿Por qué es multifactorial? Pongamos el ejemplo y lo volvamos a decir. Siempre, y nosotros vinculados a la docencia en los diferentes niveles. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que nuestros estudiantes aprendan. Pero a veces nuestros estudiantes no aprenden, por más esfuerzo que nosotros hagamos, por más estrategias metodológicas que nosotros realmente buscamos, formas, métodos, técnicas, pero a veces no somos realmente los causantes de ese problema tan fuerte que es el aprendizaje, sino hay otros factores. De repente, factores que vienen o provienen desde casa, de familias hoy en día cada vez mayor, familias disfuncionales. El problema que hoy también tenemos el descontrol de uso de las tecnologías, en este caso los celulares. Cuando un chico está realmente todo el día pegado a un celular, cuando realmente como parte de la mesa donde desayunamos, almorzamos o cenamos, el celular se ha convertido en un utensilio más. Y nosotros como papá, ustedes como mamá, a veces no hacen la observación. Y no hacemos la observación. Y eso cada vez va aumentando. El Estado lo puesto delante, el obstáculo empírico. El problema científico, de naturaleza ya precisa, internalizada, basada en evidencias teóricas. Hemos encontrado las evidencias teóricas para poder dar respuesta a esas dificultades, a esas dudas, a esos disgustos. En cuanto a su amplitud, ya lo hemos delimitado, porque en un primer inicio es bastante amplio, ¿no? Ya hemos enfocado la brecha, el vacío, el hueco que existe. El Estado, una interrogante estructurada que exige una comprobación empírica. Diagnosticando la contradicción y el abismo del conocimiento. El comportamiento real respecto al comportamiento ideal, al centro, existe una contradicción, existe un vacío que viene a ser la situación problemática, la brecha también, o la desigualdad. Entonces, si hay brecha, hay contradicción. Y el hallazgo indica que hay necesidad de investigar. Ese comportamiento real, lo había mencionado, que son las dificultades, las necesidades, los vacíos dentro del conocimiento, los obstáculos que estamos observando en un contexto determinado. Por ejemplo, el estudiante no cuida el medio ambiente, o el estudiante no respeta a los animales. El comportamiento ideal es el estado deseado, las potencialidades o el estándar teórico esperado. Por ejemplo, el conocimiento previo adquirido sobre cuidado ambiental. Hoy estamos
hoy estamos realmente pagando las consecuencias, no ocasionadas por nosotros, en gran magnitud, pero sí hay una proporción que nosotros hemos ocasionado. Todo este desastre que se está viniendo y se ve a nivel mundial, pues son por las potencias mundiales, todo el daño que han hecho a la naturaleza, el descontrol de la tala de los árboles a nivel de toda nuestra Amazonía, la no realmente filtraje de basura que se bota hacia los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese, esa contaminación, el descontrol realmente para una pesca indiscriminada propio de empresas o países que vienen de afuera. Y la muerte, ¿no?, masiva de tantas aves marinas, peces, etcétera. Lo que estamos viviendo hoy. Clasificando el vacío, el problema teórico versus la parte práctica. Dificultades teóricas en cuanto al vacío de información. Naturaleza, desconocimiento sobre determinados factores de la realidad. Vivimos, pero no sabemos cuáles son esos factores que están ocasionando. La solución, investigaciones descriptivas, correlacionales o explicativas, o hacer investigaciones o reinvestigaciones. La meta, producción de nuevos conocimientos empíricos para llenar esa brecha. En cuanto a dificultades prácticas, los obstáculos, en cuanto a la naturaleza, el método o las estrategias o procesos que no generan resultados deseados, utilizamos ciertas estrategias, ciertos métodos, pero no llegamos a los resultados deseados. La solución, investigación de intervención propositiva o diseños científicos, ¿no? Ya vemos que debemos hacer intervenciones para ver y aplicar ciertos métodos, ciertas estrategias, o sea, en la parte práctica, para poder ver resultados favorables. Y esto trae consigo llegar a una meta, que es la transformación directa de la realidad, o sea, del comportamiento real al deseado. Pero, ¿qué entendemos por la determinación del problema? Hemos hecho un preámbulo para ver qué es la determinación del problema. Habíamos dicho que hay una literatura actual, ¿no?, dentro del contexto global, dentro del ámbito local, pero hay un vacío en el conocimiento, porque realmente no hay todos los datos necesarios. Hay controversias con lo que hay y con lo que debería ser, y hay muchas preguntas sin responder. Esta realidad se ve en aspectos que son áreas pocos estudiadas, que nos falta mucho por saber, porque hay ciertos problemas que no son resueltos, que necesitan necesariamente investigación. Entonces, la determinación del problema de investigación constituye una de las fases más críticas del proceso investigativo, porque este implica la identificación en primer lugar, luego el análisis y posteriormente la delimitación de un vacío del conocimiento o una situación problemática que hasta el momento no ha sido resuelta, que va a justificar la realización del estudio, o sea, de la investigación. Determinar el problema no significa redactar una pregunta de investigación. Ojo, la determinación del problema no significa la redacción de la pregunta, sino es el proceso sistemático de problematización en el cual ustedes, el que habla, todos nosotros como investigadores, transitamos desde el campo temático
que es bastante amplio, hacia la identificación del vacío, de la brecha, del hueco, sustentada en evidencias tanto teóricas como empíricas. Pero acá tenemos que ver que esto se centra en contextos macros y micros, amplios y puntuales. Entonces, esto es un embudo del contexto, de la abstracción a la unidad de análisis. El contexto internacional es el estado del arte global, es el conocimiento, es la información que tenemos a nivel mundial. O sea, lo que la humanidad en general conoce o sabe. El contexto nacional, la realidad investigativa del país, lo que sabemos aquí en nuestro país, y el contexto local. Por eso que se centran. Uno va a estudiar, uno va a realizar su trabajo ¿dónde? En San Marcos, otro en la Universidad de Ayacucho, otro lo hará en la misma Universidad Nacional de Educación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo más específico. O sea, donde nosotros estamos observando una anomalía específica que es observada. Entonces, el rol de la evidencia evita apreciaciones subjetivas. Va a garantizar la validez académica, demostrando exactamente qué falta por saber. Pero fíjense, hemos venido de una situación global, de una situación macro, de una situación del contexto internacional al nacional y luego al local. En esta óptica de la delimitación, en investigación dice, menos es más. ¿A qué se refiere? Que nosotros no podemos abarcar todo. Entonces, por lo tanto, debemos proveer el problema de una manera operativa y ejecutable, con ciertos filtros, tanto en el aspecto espacial, temporal y poblacional. Espacial, en el lugar donde vamos a trabajar. Por ejemplo, en la universidad. Si alguien quiere hacer un estudio en un hospital, en una localidad, etc. Temporal, ¿en qué periodo lo vas a trabajar? En este caso, en el año 2026. ¿Cuáles van a ser los sujetos que van a trabajar? Pueden ser docentes, pueden ser estudiantes, pueden ser directivos, etc. Entonces, de lo que tenemos una luz dispersa, donde está el fenómeno amplio, donde hay variables implícitas, donde hay una necesidad infinita de necesidades hacia la chispa, donde está encuadrado la parte teórica dominada, fiable y listo para su resolución. ¿Cómo vemos esta parte de la identificación del vacío del conocimiento? Habíamos dicho qué es lo que conocemos y qué nos falta conocer. Entonces, por ejemplo, he escuchado hoy 2 o 3 trabajos sobre inteligencia artificial. Me parece interesante. Me parece que realmente debemos hacer investigaciones con lo que realmente estamos vivenciando hoy. En este caso, la inteligencia artificial en la elaboración del proyecto de investigación. Ahí estarían inmersos ustedes también. Entonces, a partir de la articulación de los 3 niveles, tanto internacional, nacional y local, se puede establecer cuál es el vacío. Y, por ejemplo, se ha detectado este vacío, que no se dispone de evidencias suficientes que permitan comprender cómo el uso de herramientas de inteligencia artificial influye en la elaboración del proyecto de investigación. ¿En quiénes? En estudiantes universitarios, particularmente en contexto digo, ¿en quién? En las universidades públicas del Líbano. Fíjense, hay una delimitación. Habla de universidades, pero hay muchas universidades.
Él lo centra en universidades públicas y en universidades públicas de Lima. ¿Y quiénes son las universidades públicas de Lima? Ya son mucho menos. Estamos hablando de San Marcos, estamos hablando de Villarreal, estamos hablando de la UNI, estamos hablando de la Agraria, estamos hablando de la Universidad de Educación. ¿Hay alguna más? No, ¿no? ¿O sí? Sí hay, ¿no? Porque han aparecido, creo que, ¿no? Hay más. Lamentablemente han ido creciendo más universidades con el mismo presupuesto. Es lamentable. Pero bueno, pero está contextualizando puntualmente en universidades públicas de Lima. Dice, en cuanto a la delimitación del problema, el investigador convierte el vacío en un fenómeno problemático que es delimitado, listo para ser formulado posteriormente. El fenómeno que estamos tratando de ver es el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de los proyectos. Las variables que están inmersas, el uso de la herramienta de IA y la calidad o desarrollo de las competencias investigativas. Entonces ya lo está relacionando, ¿no? Cómo el uso de la inteligencia artificial repercute o se relaciona con la calidad de las competencias investigativas. El contexto, lo deseamos trabajar en estudiantes universitarios en Lima y en el año 2026. Dice que la determinación del problema debe tener citas de autores, porque ellos son los que han investigado. Y les quiero decir también, y por favor tómenlo en consideración, ningún trabajo de ustedes, ninguna referencia debe ser de pregrado. Por favor, ninguna referencia de ustedes debe ser de pregrado. Si alguien trabaja una tesis, no debe ser de pregrado. Ustedes están en posgrado. Por lo tanto, si van a tener como referencia alguna tesis, va a ser tesis de doctorado o de maestría, no de pregrado. Entonces, en la determinación del problema, la literatura debe emplearse con citas para sustentar las afirmaciones y evidenciar el vacío del conocimiento. Esto nos permite que no sea subjetivo y no tenga soporte. Porque eso que yo considero, me parece, creo, no. Eso no va, porque esos son subjetivos. Entonces, en función, ¿no? De acuerdo a lo que dice Casnechi y otros, el año 2024, etcétera. ¿De acuerdo? Según Perico de los Palotes, el año 2026, dice bla, bla, bla. Ahí está. Ese es el referente. Esto nos va a permitir construir un planteamiento objetivo, riguroso y fundamentado, evitando apreciaciones subjetivas y garantizando la validez académica del estudio. Ojo, que no se trata de citar por citar, sino de usar la literatura para argumentar la existencia del problema y el vacío. Tema: la inteligencia artificial en la elaboración de proyectos de investigación. Ya desarrollamos esa determinación. Solamente como un ejemplo, nada más, bastante puntual, para ver cómo se redacta. Dice, en los últimos años, la inteligencia artificial, y le ponemos IA, para que posteriormente ya diga IA, no de frente IA. Si antes no hemos dicho que es IA, se refiere a inteligencia artificial. Entonces, en los últimos años, la inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento exponencial en el ámbito de la educación superior, posicionándose como una herramienta clave en la transformación de los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. Punto. Y ahora viene el soporte de lo que yo voy a manifestar, o de lo que yo estoy manifestando. Diversas revisiones sistemáticas han evidenciado que la IA se utiliza en múltiples actividades académicas, tales como la automatización de tareas, la generación de contenidos y el apoyo en la toma de decisiones educativas. ¿Quién lo dice? Sadowski y Richard y otros el 2019. Ahí está respaldando. Continúa. Asimismo,
Estudios recientes destacan que el desarrollo de modelos de lenguaje como ChatGPT ha ampliado significativamente la posibilidad de asistencia en procesos cognitivos complejos, incluyendo la relación académica y la instrucción de IA. ¿Quién le dice? Casnechi. Se dan cuenta que partió de lo que yo tengo en consideración, pero lo respaldé con autores. Puede ser, comienzo con autores y luego doy el comentario o mi posición. Pero también tiene que estar tu voz, no solamente la voz. Por eso, cuando ustedes vayan a desarrollar, no estoy pidiendo la voz del autor Pepito, Luchito, Juanita, etcétera. Me van a respaldar, pero también tengo que escuchar mi voz. Dice, en este contexto continúa. Ojo que estamos hablando ya de un conector. No termina ahí, sino lo engarza. Por eso dice, en este contexto, la literatura contemporánea ha comenzado a explorar el potencial de la IA en la educación superior, señalando tanto sus beneficios como sus limitaciones. Por un lado, se reconoce que esta herramienta puede facilitar el acceso a información, mejorar la productividad académica y apoyar el aprendizaje autónomo de los estudiantes. ¿Quién lo dice? Chromebook y Burke, del año 2023. Sin embargo, por otro lado, también se advierte que el uso de la IA puede generar riesgos asociados a la dependencia tecnológica, la superficialidad en el procesamiento de la información y la disminución de habilidades cognitivas superiores si no se emplea de manera crítica. ¿Quién lo menciona? Casnechi y otros el 2023. Fíjense, ya lo he desarrollado. Una parte de la determinación del problema. O sea, ya me está describiendo, me está argumentando de la problemática existente y ya me ubicó el nicho, el hueco, el vacío que existe. Bien, una vez que tengo la determinación del problema, ahora sí puedo formular mi problema. Ahora sí puedo formular el problema. Esta formulación del problema está basado en los criterios de Kirlinger, Fred Kirlinger. Dice que no existen reglas unánimes, pero la forma más elegante y simple es formular una pregunta. O sea, vamos a formular en base a una pregunta, que es la pregunta científica. Esta pregunta científica está basada en 3 soportes, en 3 columnas. Una, la primera, que es la relación de las variables. Entonces, debe expresar una relación clara entre 2 o más variables o conceptos. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona A y B con C? O cómo se relaciona A con B nada más. Esta otra columna habla de la claridad absoluta, que dice que debe formularse de manera directa, sin ambigüedades, evitando rodeos innecesarios o profusión de palabras. Y la otra columna dice que esto tiene que estar basado en una comprobación empírica. ¿Qué quiere decir? Que la formulación debe implicar la posibilidad de la real de recolección de datos empíricos. Y justamente lo que ustedes van a hacer, recoger datos. ¿Para qué? Para procesarlas. ¿Para qué? Para medirlas. ¿Para qué? Para luego interpretarlas. Que debe inquirir sobre la realidad, no sobre especulaciones filosóficas. O sea, no, acá dejemos de lado el aspecto de especulaciones. Fíjense, ¿cómo formulamos la pregunta? Hay una arquitectura de la pregunta científica. La formulación es el aterrizaje del problema en una oración interrogativa, clara y sin ambigüedades. Nos habla de una estructura de base general, donde hay una pregunta inicial, donde hay variables, donde hay unidad de análisis y hay un contexto. En el libro del Arte por Investigar, ya realizado hace algunos años por mi persona,
Y en base a la experiencia de asesorías diversas en diversas universidades a nivel nacional, formulé esta estructura. Pueden tomarlo en consideración si ustedes lo consideran pertinente. ¿Dónde dice, no? Partimos de un interrogador. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué relación? Etcétera, etcétera. O sea, parte siempre de un interrogador. Posteriormente viene una variable. Yo le he llamado variable 1, no le he llamado variable independiente. Porque cuando es un estudio correlacional, y ahí hay una discusión, no se habla de variable independiente, solo lo han forzado a llamar variable independiente o dependiente, pero yo le llamo variable 1, que podría ser variable independiente. Seguidamente hay un TE denominado término de enlace. Luego, una variable 2. Y luego la delimitación en tiempo y espacio. Vamos a ver esta estructura con algunos ejemplos para que ustedes vean si que realmente se acomodan. Yo podría decir, interrogador, ¿de qué manera? Así, ya busqué un interrogador. Variable 1, el desempeño de los docentes. Desempeño docente. Término de enlace, se relaciona, término de enlace. Variable 2, con los aprendizajes de los estudiantes. Ahí está la variable 2, de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación en el año 2026. Ya formulé la pregunta de investigación. ¿Se dan cuenta? Tomando en consideración esta estructura. Como les digo, ustedes, si consideran pertinente, lo utilizan. Pero esto tiene que pasar un filtro de calidad, llamado los criterios final o final. Antes de avanzar, toda pregunta de investigación debe pasar por este filtro de validación. En primer lugar, F de factible. Tu trabajo de investigación se cuenta con el tiempo necesario, cuenta con los recursos, hay experticia y tienes accesibilidad a la muestra. Hace un momento conversando con una maestra me decía, no quiere hacer el estudio en una universidad X, por no decir el nombre, pero a veces el inconveniente es que no le dan permiso, entonces no tiene acceso a la muestra. Entonces, por más interesante de su trabajo, si no hay acceso, entonces tendría que buscar en otra institución. La I de interesante. También le decíamos al inicio, una investigación que termina es aquella donde nosotros nos sentimos motivados. Es aquella donde nosotros tenemos ganas de acabarla. No solamente por la inversión de tiempo y dinero, sino porque nos motiva. Porque le agarramos pasión. Algunos mencionamos inclusive el arte de investigar, porque la investigación es un arte que para algunos o muchos en nuestro país lamentablemente lo han forzado y por eso vivimos en la dependencia, porque no formamos profesionales investigadores. No basta con ser un buen docente, no basta con ser un buen médico, no basta con ser un buen ingeniero, no basta con ser un buen abogado. Tiene que ser un docente investigador, un médico investigador, un ingeniero investigador, un abogado investigador. Ahí sería diferente. Nuestro país cambiaría. Pero los intereses de por medio lo impiden, ¿no? Y hacen ver que la investigación es difícil y solamente está para un grupo seleccionado. Totalmente falso. N de novedoso. Lo que vamos a hacer aporta hallazgos nuevos, refuta lo conocido, amplía lo que se conoce, porque si no, ¿para qué investigamos? Ético. Respeta los principios de valor social y también riesgo-beneficio. Relevante. Este estudio impacta en el conocimiento científico, en la práctica o en las políticas. Entonces, si evaluamos a través de estos criterios y pasa todo esto, quiere decir que realmente tenemos un trabajo de investigación con una formulación del problema interesantísimo.
Pero hay ciertos errores que se caen en la formulación de un problema. Como, por ejemplo, el exceso de amplitud, un alcance inmanejable de lo que no se delimita espacio, tiempo ni sujetos. El problema se convierte en algo caótico. Entonces debemos precisar, colegas. Ausencia del vacío. Replicar estudios previos sin aportar información. Citar por citar o carecer de discrepancias científicas. Entonces, hacemos réplicas de lo que ya hemos leído, lo que hemos visto, o lo que están realmente en los repositorios y queremos simplemente cambiarle el espacio y el tiempo. Todo el trabajo igual, pero bueno, se hizo en una institución, ahora vamos a hacerlo en la otra institución, pero no se cambió nada. Confundir los objetivos. Confundir objetivos de investigación general con objetivos de acción. O sea, acá no es una cuestión de qué voy a hacer. No, qué voy a hacer no. Sino, el objetivo está relacionado directamente con el problema de investigación. El camino suyo, un problema delimitado, anclado en evidencia documental robusta que busque conocimiento que va a ser transformador. La síntesis del plano del problema perfecto. En primer lugar, la materia prima. Detección de la anomalía y contradicción. Está entre lo real y lo ideal. El mapeo estructural. Diagnóstico de causa y efecto para definir la naturaleza, tanto teórico como práctico. El filtrado óptico. Delimitación que tiene que haber de la dimensión tanto en tiempo, espacio, población y usando evidencias. La alineación y calibración. Estructuras de las variables, Kirlinger, pico y validación final de habilidad por Feynman. El resultado, una pregunta investigable, ética y novedosa, es la chispa encendida. Entonces, el eslabón inicial de la ciencia, el problema bien planteado es la mitad de la solución. Encontrar anomalías donde otros ven normalidad no es solo un proceso. Es el talento, la destreza y la inspiración creadora del investigador. El problema no es el obstáculo, es el inicio de la cadena. Por lo tanto, esta cadena es problema, investigación, solución. Y continúa siguiendo esta cadena para justamente encontrar alternativas o soluciones a la problemática existente. Bien, esto era mi discurso relacionado con esta parte de la determinación del problema. Entonces, yo tengo ahora un PROM que he desarrollado para ustedes. Que lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. En función de eso, vamos a hacer el trabajo. Listo. Ya envié el PROM. Al grupo de WhatsApp. ¿Correcto? Ahora, entonces, en función de esto, ustedes van a hacer la determinación del problema. A ver, por favor, ya se les envió, revísenlo. Ya llegó. Y alguna colega que sirva como ejemplo para poder hacer esa determinación. Por favor, primero busquemos si llegó. ¿Me confirman, por favor? Natalie Mesa me confirma. ¿Quién más? Mariel Ortiz, ¿ya llegaste? La profesora Mariel Ortiz, ¿ya llegó? No la escucho. Liliana Guamán, ¿ya lo tienes? Sí, doctor. Ya. Hilda Benavente, ¿lo tienes?
Sí, profesor. Erika, ¿lo tienes? Sí, profesor. Listo. Gracias. Entonces todos los tienen. Mariela no me contesta. Entró recién, bajando del bus. Wow. Entonces, pregunto, ¿algún voluntario? Vamos a abrir primero y vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a ver. Para que quede claro. Pantalla. Vamos a ver el prompt. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve. Correcto. Dice, prompt para la redacción de la determinación del problema. Ojo, ¿alguno de ustedes ha visto el esquema de investigación de la escuela? ¿Ninguno? Perdón, profe, ¿qué dijo? ¿Alguno de ustedes ya ha descargado el esquema del proyecto de investigación de la escuela de posgrado? Profesor, yo cuando he entrado, porque usted ha compartido los diferentes documentos del Drive, ¿verdad? Y en uno de esos que dice proyecto, plantilla de proyecto, está la primera hoja. A mí me sale la primera hoja, no sé si... Esa es la carátula nada más. La carátula, ajá. Esa es la carátula, pero donde está la resolución y todo, ahí sale. Pero bueno, ya. Yo buscaba... A ver, lo voy a buscar ahorita. Ajá. Yo disculpe, como decía ahí plantilla de proyecto, pensé que estaba ahí todo el estudio. Ahora lo voy a buscar ahorita mejor, lo voy a buscar para que... Gracias, a todos ustedes, a ver. Sí, gracias. Ya. ¿Lo están observando? Sí. Listo. A ver, Apéndice número 2. Esquema del proyecto de tesis cuantitativa. correcto. Ahí está, colegas. Dice, lo que habla la colega es cierto. Uno es la carátula, solamente es la primera hoja, la carátula. Exacto. Pero todo lo que va a ir dentro está acá. Y todo eso está en el drive que se les dio. La presentación del trabajo que se va a dejar ahora, ya lo van a hacer en este esquema. Fíjense, vamos al capítulo 1. Planteamiento del problema. Dice, 1.1, determinación del problema, lo que vamos a hacer ahorita. 1.2, formulación del problema general y específico. Solamente por ahora vamos a formular el problema general. Y objetivo general también, y vamos a dejar específico. Y se va a concluir el capítulo 1 con la justificación y alcance de la investigación, que hoy no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar también las próximas semanas. ¿Estamos? Entonces, ese es el capítulo 1. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor, colegas? No, está claro, profesor, más bien gracias. Muy bien. Entonces, vamos por el primer punto. 1.2, determinación del problema. Voy a enviarle a ustedes este esquema también, para que lo tengan. Pero, por favor, descarguen ese archivo. Descárguenlo. Voy a enviarle esquemas en un grupo. Listo, ya está. Ya le envié también el esquema. Ya, y vamos a compartir, y vamos a ver el PROM. Sí. Ya, vamos a pantalla, compartir. Vamos a ver el PROM. Listo. ¿Están viendo el PROM, no es cierto? Sí, profe. Ya, listo. Vamos, dice. Fíjense, actúa como un investigador científico. Nosotros siempre hemos dicho que a la IA tenemos que decir cuál es el rol que va a desarrollar. No utilicemos la IA
o alguna herramienta de IA como la web. A veces nos equivocamos y pensamos que estamos en la web. No, primero hay que decirle el rol, qué es lo que va a hacer. En este caso, él va a actuar como un investigador científico. Y todavía dice, con amplia experiencia en metodología de la investigación, redacción académica y elaboración de tesis y artículos científicos que están indexados en las dos bases de datos más importantes del mundo, Scopus y la Web on Site. Perfecto. Entonces, ya le dijimos, a él ahorita va a actuar como realmente un gran investigador. Lo que viene a continuación dice, redacta la determinación del problema de investigación, o sea, su determinación del problema de ustedes, utilizando exclusivamente los artículos científicos y documentos académicos que te proporcionaré. Por eso le mencioné, ustedes tienen que descargar los artículos y tener la referencia bibliográfica cerciorándose que existen esas fuentes. La redacción debe ser analítica, argumentativa, crítica y progresiva, evitando definiciones aisladas, generalizaciones, párrafos descriptivos, simples resúmenes de autores. Eso no. ¿Cuáles son los datos que yo le voy a proporcionar, aparte de los artículos? El título de tu trabajo, que ya lo tienes. Todos ustedes tienen el título. Identificar la variable 1 o la variable 2. Si no lo identifican, no importa, pero de preferencia debe ser la población. Por eso le dije, ¿dónde quisieran trabajar? No importa, por ejemplo, la colega que mismo que quiere trabajar en esa universidad y si no le quieren dar espacio, no importa, por ahora póngalo. Institución, contexto, colocar institución. ¿Cuál va a ser la población y cuál va a ser la institución? Listo. Nosotros hemos dicho que cuando hacemos una determinación del problema, debe partir del contexto internacional. Y acá le ponemos, explica cómo se manifiesta la problemática a nivel internacional a partir de la evidencia científica proporcionada. Analiza tendencias, dificultades, brechas, contradicciones y vacíos relacionados con la variable de estudio. Integra estadística, resultados y hallazgos relevantes, relaciona y contrasta investigaciones, identificando coincidencias, diferencias, resultados contradictorios cuando corresponde. Evita presentar los estudios de manera consecutiva como resúmenes. Construye un diálogo entre autores y evidencia que permite demostrar progresivamente la existencia del problema. Le estamos dando una extensión entre 800 a 1000 palabras. No le podíamos, si no le decimos, él puede hacer solamente 200 palabras o 100 palabras, o puede hacer 2000 palabras. Correcto. Por eso es que nosotros lo estamos delimitando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, colegas? No. El silencio va a significar que no. Continúo. No, profesor, continúe. Correcto. Vamos al contexto nacional, Perú. Describe y analiza cómo se presenta la problemática del contexto peruano, utilizando las investigaciones nacionales proporcionadas. Incorpora resultados estadísticos y hallazgos relevantes relacionados con la variable. Relaciona críticamente la evidencia nacional con los antecedentes internacionales, identificando coincidencias, particulares, dificultades, limitaciones y vacíos existentes en el país. El análisis debe permitir eliminar progresivamente el problema desde la análisis internacional hacia la realidad peruana. La extensión de 550 a 700 palabras, menos que el internacional. Y luego vamos al local. Explica cómo se evidencia el problema de la institución, localidad o población donde se realiza la investigación. Relaciona las situaciones identificadas en este contexto con las evidencias internacionales y nacionales. Tiene extensión de 300 horas. El cierre. Finaliza con un párrafo argumentativo que a partir de la evidencia presentada identifica claramente vacíos de conocimiento, la necesidad de estudiar las variables propuestas y la pertinencia, de 150 a 200 palabras. Le doy el criterio de reacción. La determinación del problema debe tener una expansión total aproximada de 1800 a 2000. De repente, quién sabe, podemos ajustar, de repente es muy extenso, podemos decir de repente de 1500 a 1800 nada más, podemos variar. 5. Considerar las referencias. Cada párrafo debe desarrollar una idea central. Y acá nos habla de palabras, de 100 y 150 palabras. ¿Por qué? Esto se va a transformar en líneas. Y a algunos no les gusta usar líneas. ¿Cuántas líneas?
¿Ustedes saben cuántas líneas debe tener un párrafo? ¿Nadie? Bien. Sugieren que debe estar entre 6 a 10 líneas máximo. Pero a veces encontramos párrafos de 12, 15 y hasta de 20 líneas. Y eso es incorrecto. Cuando es así, hay que desdoblarlo. Por eso estamos empleando en palabras. Y mantener continuidad lógica con los párrafos. Utilizar un lenguaje académico, científico, formal y preciso. Redactar en prosa y emplea conectores académicos variados. Cada párrafo debe estar sustentado con citas cuando corresponda. No redacte la pronunciación como una secuencia del autor A encontró, el autor B encontró, etc. Sintetiza y relaciona encontrar los hallazgos. La secuencia argumentativa debe seguir cuando corresponda a la lógica. Fuentes, citas y referencias. Utiliza exclusivamente los documentos que te estoy proporcionando. No incorpores autores, estadísticas, resultados, referencias, provenientes de fuentes, etc. Y no inventes información. La IA, a veces para complacer, te inventa información que no tiene respaldo. Por eso que es necesario darle información, no que ella la busque. Todas las citas y referencias deben cumplir estrictamente formato APA 7, es lo que nos pide en la escuela de posgrado. Prioriza la palabra académica con citas textuales. Al final aprende la lista completa de las referencias utilizadas. Incluye únicamente 2 reales y verificadas a partir de documentos proporcionados. Y la decisión final, antes de redactar, revisa y tener todos los documentos proporcionados. Entonces, este es el prompt que ustedes van a utilizar. ¿Alguna pregunta respecto a esta parte, por favor, para quedar claro? Ese es el prompt. Es un prompt ya bastante amplio, pero que nos va a dar consigo una buena determinación del problema. El prompt no es solamente poner un párrafo pequeño. Nosotros tenemos que darle todas esas especificaciones para que realmente la redacción sea buena. A ver, ¿quién de todos ustedes bajó artículos? Hace un momento escuché a la maestra, ¿quién fue? Yo he bajado artículos, profe. A ver, Erika, a ver, ¿cuántos? Yo he bajado, ahorita le voy a ver si porque lo tengo. Solamente para hacer un ejemplo de cómo vamos a trabajar nada más. Acá está, es que guardé en mi carpeta maestría. Artículos que registran mi trabajo. Artículos registrados bajo trabajo. Son 1 de Paredes Ayat en tutoría y 2, 3, 4, 5, 6, 7 he bajado por el momento. Y 2 enlaces de artículos. Vamos a trabajar con usted. A ver, abre. ¿Con qué trabaja? ¿Con ChatGPT? ¿Con qué? Sí, he entrado al ChatGPT y le he anexado el prompt. Comparte pantalla. Le he anexado el prompt. Ya, comparte pantalla. Ya, a ver, vamos a ver. Por favor, todos presten atención y la colega Erika Contreras va a ser la que nos va a servir para poder ustedes cómo van a desarrollarlo, por favor. Acá está. Vamos a hacer un ejemplo nada más. Bueno, esto es lo que yo le he dicho. No, pero quiero que compartas tu pantalla. Ya, ¿cómo lo comparto? Compartir ventana, ¿no? Ajá, esta ventana. Este solo está compartiendo mi ventana. No sé. No. Ahí se vio. Ahí está, ahí correcto. Ahí está. ¿Se ve eso? Muy bien. Sí, ya, disculpa. Ahora sí lo estamos viendo. El Meet no lo uso mucho, profe, disculpe. Estoy tratando de usarlo un poquito más. A ver, en ese más. Yo le he registrado inclusive mis artículos. Primero puse el prompt arriba. ¿Ya? Y cuando me salió, como usted decía, tenía que tener veracidad. Y aquí tengo los artículos registrados en trabajos, en archivos zip.
Correcto. Sí, pero, utilizar estos datos y hacerle en APA 7 porque fue por la eso, última. a ver, vamos por partes. Lo primero que debes hacer es subir los archivos. Ya los subiste. Sí, Y ya luego le está. tienes que dar el prompt, pues. El PRON ya le había dado y él me había lanzado 2 propuestas y como dijo, ¿Dónde está eso? Que no lo veo. a ver, voy a subirlo, profe, acá. Esto es lo que él Ah, me había ya, lanzado. correcto. A ver, Primero, mientras usted explicaba, ya, a disculpe ver. que sea tan acelerada, Listo, muy bien, no hay problema. Usted, entonces yo ya le había mandado el PRON, ¿no? Aquí, y eres un investigador, considera lo siguiente, el documento, los que lo subí, y el título que yo había elegido para mi ya, trabajo de pero investigación. ahí no había juntado todavía la... Todavía no había adjuntado los artículos, es por eso que me salió esto, determinación del problema, título acompañamiento tutorial universitario y adaptación académica en estudiantes del ciclo A ver, 1. lo que tenemos que hacer, y quiero que por favor todos se vayan claros, en el sentido de que vamos a hacer, vamos a subir nosotros los artículos descargados, Ya. ¿correcto? La mayor cantidad de artículos. Cualquier herramienta puede soportar 10, 15, 20, etcétera, más. Mm. Por eso, suben, por decir, ustedes seleccionan, porque ya han leído por lo menos el resumen y la introducción de los artículos. Y Ujú. entonces, le piden. Entonces, suben y le adjuntan el prompt. Y ahí le tienen que dar. Lo bajan y lo revisan y lo leen. Que Ujú. exista coherencia. ¿Correcto? Que exista coherencia. ¿Listo? Entonces, a ver, Hilda, ¿está claro esta parte? ¿Hay dudas? Sí, profesor, sí lo estoy entendiendo. Gracias. Correcto. Iliana, ¿está claro? ¿No se entendió? Sí, está claro, profesor. Correcto. Natalie, ¿está claro? Sí, profesor. Mariela, ¿ya llegaste? No ha llegado. Entonces, si nosotros ingresamos los artículos y el PRO, vamos a tener la determinación del problema. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, Erika, aprovechando que estás, Sí, profesor, le ya, escucho. elabora un PRO y dile del trabajo que te formule el problema general. Dale el título. Pon El el título. título. Porque por ejemplo acá yo le había puesto de lo que él me había entregado inicialmente, utiliza estos datos y ahí le adjunté el chip, el zip, perdón. Ponle el título ahí. A Pon ver, el título. Pon el él me ha título entregado correcto. esto, ¿Cómo? él me ha entregado esto, o No, sea, pero tú tenías un título. sí, acá está, acá está. Ya. Ese copia, Ya, ya, y formula el problema. ya. Dile, ¿no? En base a este título y a la determinación del problema que has realizado, formúlame el problema general. En base a este título, ¿verdad? Que Claro, estoy acá. claro. Cópialo ahí abajo. Ajá. Ya. 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 En En base base a este título. a este título y a la determinación del problema que se ha redactado, formúlame el problema general de mi proyecto de investigación, nada más. Problema, perdón, el título, En base a este título y a la determinación del problema que se ha elaborado, ¿no? elaborado, Formula el ya, problema general de mi
proyecto de investigación. Perdón. No te preocupes, él lo entiende. No, pues los horrores, profe. No, él lo entiende. Listo, ahí está. Fíjate. Ahora tú lo vas a analizar si estás de acuerdo. Ya. Dice lo siguiente. A ver. ¿Qué relación existe entre el acompañamiento tutorial universitario y la adaptación académica en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2026? Ya, a ver, vamos corrigiendo. La Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, correcto. No hay una facultad de educación. Todo es educación. No todos, por si acaso. También hay una facultad de administración. Ya. Ya. Entonces, las facultades, les cito, hay la facultad inicial, hay la facultad de pedagogía y educación física, hay la facultad de ciencias sociales y humanidades, hay la facultad de tecnología, hay la facultad de matemática e informática, creo que es. De ciencias, matemática e informática. Entonces, no es facultad de educación, por si acaso. Ya. Entonces, ahí habría que corregir. Tiene que corregir. Si lo va a hacer en la Universidad Nacional de Educación, correcto. Pero la facultad de educación no es. Esa facultad inicial sería. Podría ser en la facultad de educación inicial. Ya. Entonces ya tendrías tu problema general. Ya. A ver, quiero preguntarles, ¿quedó claro esto? ¿Hay alguna duda? Por favor, porque ese va a ser el trabajo para la siguiente semana. Hilda, ¿quedó claro? ¿Dudas? Sí, profesora, hasta ahora está claro. Así es. Iliana. Sí, profesor. No hay problema, está claro. Por favor, dije lo siguiente, pregunten nada, si se pregunta es porque se desconoce, si se pregunta es porque no se conoce, punto. Entonces, no hay mesa. Natalie, pregunta. ¿Todo claro? Sí, profesor, todo voy comprendiendo. Muy bien, entonces, ya tenemos el problema general. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el objetivo general. Deja de compartir, por favor, maestra Erika. Ya dejé de compartir, profesor. Listo. Entonces, para cerrar, voy a hablar sobre el objetivo, una cuestión bastante puntual, el objetivo de investigación. Vamos. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, profesor. Listo. Se ve. Entonces, objetivo de la investigación científica. Fíjense, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros deseamos, es que esto justamente quede al centro. Es nuestro objetivo. El objetivo de ustedes es desarrollar su proyecto de investigación y tener su resolución de proyecto para hacer su tesis. Entonces, el objetivo de la investigación es la meta central que orienta todo el estudio. Es la expresión clara de lo que el investigador pretende lograr, descubrir, describir, analizar o explicar mediante el proceso científico. Entonces, esto es lo que es el objetivo de investigación, ¿no? Es la meta central. Fíjense, el objetivo se establece a partir del problema o problema de investigación y guarda y debe guardar consistencia lógica con ellos. El enunciado del objetivo expresa las posibilidades, los límites y los alcances del problema. Por tal razón,
El objetivo guía la investigación. No se olviden eso. El objetivo guía todo el proceso de investigación. ¿Qué características tienen estos objetivos? En primer lugar, deben ser de una manera clara y específica, precisa, no generar ambigüedad. Debe ser concreto y, ojo, medible. O sea, poder evaluarlo. Debe ser coherente con el problema, las variables y las metodologías. Algo principal. Se redacta con verbos en infinitivo. Por ejemplo, analizar, determinar, describir, comparar, etc. Debe ser viable, o sea, posible de realizar según tiempo, recursos y acceso. El objetivo general es la meta global del estudio. Resume en una sola oración lo que se busca alcanzar. Debe responder a la pregunta del problema general de investigación. Ejemplo, un objetivo de determinar el nivel de competencias digitales en docentes universitarios de Lima en el año 2021. Fíjense, hemos iniciado con ese verbo en infinitivo, determinar. Ejemplo 2, correlacional. Analizar la relación entre el uso de herramientas de IA y la calidad de los proyectos de investigación de los estudiantes de educación superior. Ejemplo explicativo. Explicar cómo el aprendizaje basado en competencias influye en el pensamiento crítico de los estudiantes del nivel primario. Objetivos específicos. Son desgloses del objetivo general. Cada uno aborda una parte del problema o una dimensión de la variable. Ojo, por eso que todavía no vamos a ser específicos. Vamos a hacer primero las dimensiones. Por ejemplo, el general, analizar la relación entre el uso de herramientas de IA y la calidad de los proyectos de investigación. El específico 1, identificar la frecuencia de uso de las herramientas de IA por parte de los estudiantes. El objetivo 2, determinar la relación entre el uso de la IA y la calidad de los proyectos. Y un objetivo 3, evaluar el nivel de calidad de los proyectos de investigación que son elaborados. ¿Cuáles son los verbos recomendados según el tipo de estudio? Si es un estudio descriptivo, nos dice el verbo es describir, determinar, caracterizar, identificar. Si es comparativo, el verbo es comparar, contrastar, analizar diferencias, etc. Si es correlacional, relacionar, asociar, establecer relación. Si es explicativo, explicar, analizar causas, medir efectos. Si es predictivo, predecir, proyectar, estimar. Problema 1, por ejemplo. ¿Cuáles son las competencias que desarrollan los estudiantes de automatización industrial de la UNE en el año 2025? Automatización industrial es una especialidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación, para aclarar. ¿El objetivo cuál es? Identificar las competencias que desarrollan los estudiantes de automatización industrial de la UNE en el año 2025. Fíjense, si nosotros vemos el problema y el objetivo, prácticamente la redacción es la misma, solamente que hemos antepuesto en el objetivo el verbo, y el verbo en infinitivo, nada más. Otro ejemplo, ¿qué relación existe entre los hábitos de lectura y el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación en el año 2025? Fíjense, adelante y pongo establecer, y después lo mismo. ¿Se dan cuenta? Establecer, nada más, y el resto se copia. Entonces, formulo el problema, inmediatamente tengo el objetivo. Problema 3. ¿De qué manera el método de proyectos influye en los aprendizajes de los estudiantes de automatización
de la UNE en el año 2025. Objetivo, explicar de qué manera el método de proyectos influye en los aprendizajes de los estudiantes de automatización industrial de la UNE en el año 2025. Problema 4. ¿De qué manera la autoestima influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la UNE en el año 2025? Objetivo, analizar la influencia de la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la UNE en el año 2025. Entonces, podemos concluir que si nuestro problema está bien redactado, el objetivo es inmediatamente, basta poner o anteponer el verbo y quitar las interrogantes al problema formulado, nada más. Vamos a ponerlo como este ejemplo. A ver, vamos a dejar de compartir. A ver, Erika, por favor, ¿podrías formular el objetivo general de tu problema? Sí, profesor, voy a ir nuevamente. Ahí le pido formular el objetivo general Pero muestra tu pantalla, no lo estás mostrando. Ah, ya, Que disculpe. los colegas lo vean. Disculpe. No te preocupes. Ya, ahí sí se puede apreciar, ¿no, doctor? Sí. Ahora, redacta el prompt. Ya. ¿Qué le pido? Perdón, ¿me puede repetir? Mira, lo que le vas a pedir es, en base al problema general formulado, ahora formúlame el objetivo general, nada más. En base al problema general formulado, coma, formula el objetivo general de la investigación. Fíjense. Determinar la relación entre el acompañamiento tutorial universitario y la adaptación académica en los estudiantes del primer ciclo. Bueno, ahí tengo que arreglarlo de la facultad. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Qué de hecho? Simplemente es anteponer a la formulación del problema el objetivo. Nada más. Y ya tenemos el objetivo general. Y está claro, ¿se entendió? Sí, profesor. Indiana, Sí. ¿tú? Indiana. No te Sí, escucho. doctor. Correcto. Sí, doctor, claro. Muy bien. Natalie. Sí, profesor, hasta aquí está bien. Muy bien. Entonces, colegas, para la siguiente semana, ya vamos cerrando, para la siguiente semana, necesito que en ese formato y en Word, por favor, en Word, se presente, ¿no? Estamos hoy día viernes. Yo pienso que ya casi lo tienen ustedes. Para el día martes, está claro, pero de todos modos podría compartir la grabación. De hecho, Mariela, voy a compartir la grabación. Sí, voy a subir los materiales que estoy trabajando y también voy a compartir la grabación. Entonces, para el día miércoles máximo, si pueden antes, envíen al WhatsApp ya en el esquema, en el formato de la escuela de posgrado y ya vayan haciendo su carátula también, ¿no? Esta parte, la determinación del problema, el objetivo general, perdón, el problema general y el objetivo general. ¿Está claro, colegas? No sé. Ya vamos avanzando con el primer capítulo y la próxima semana lo vamos a cerrar con la parte de la justificación. Y punto, ya cerraríamos. Dejaríamos pendientes los específicos hasta que hagamos la parte de operacionalización. Preguntas, colegas. ¿Vamos entendiendo? ¿Nos vamos claros hoy día? Sí, ¿No profesor, está claro? está claro.
Gracias. Erika, ¿está claro? Sí, profesor, está claro. Más Chévere. bien, gracias, profesor. Hilda, ¿cómo estamos? Hilda, Sí, profesor. ¿sí qué? Ok. ¿Sí qué, Hilda? Sí, profesor, está entendido. Muy Gracias. bien. Ileana, ¿tú? Sí, doctor, está claro. Muy bien. Mariela, ¿me dijiste que está bien? Claro, muy bien. Natalie, Sí, profesora, hasta acá todo bien. chévere. Entonces, la tarea es, yo quisiera que lo envíen hasta el martes, si no, en su defecto hasta el día miércoles, no esperen mucho. Cuanto más tiempo esperen, yo sé que tienen ocupaciones. Yo sé que seguramente todos acá tienen una familia, que tienen que responder a tales situaciones, de repente hay hijos, y etcétera, etcétera. Pero, colegas, el objetivo que se han propuesto es tener, y como le dije, y vuelvo a repetir, para algunos colegas que llegaron un poco tarde, colegas, necesitamos tener el proyecto aprobado este año y yo sugiero que tengamos también la aplicación del instrumento, cosa que en enero o febrero deben estar sustentando. Los chicos de la promoción anterior, antes de ustedes, ya tienen resolución, ya estamos trabajando con 5 colegas su tesis, ya aplicaron trabajo de campo. ¿Por qué le digo que apliquen este año? Porque si no tendrían que esperar hasta abril del 2027. Si ustedes se ponen juiciosos, responsables y dejan de realmente algunas cosas que realmente se merecen, pero hoy están apostando a tener su grado de magíster, yo pienso que realmente pueden aplicar el instrumento este año y en enero o febrero estar realmente sustentando. Solamente está en ustedes, colegas, nada más. Y ojalá que lo hagan, ¿no? Eh, yo espero realmente que todos ustedes lo puedan hacer. Bien, no sé si hay alguna